A continuación tenemos una sección denominada Proyectos Sociales en Comunidades de Aprendizaje en la Universidad Autónoma de Yucatán. Para ello vamos a tener a tres invitados de honor, los cuales han impulsado fuertemente esta formación de proyectos sociales en las comunidades, como ustedes escucharon en esta declaratoria, pues que consideramos que deben de tener una mayor atención al ser consideradas poblaciones vulnerables. Para ello, en este bloque vamos a contar con la participación del doctor Julio Lara Riegos, el profesor investigador de la Facultad de Química, miembro del Cuerpo de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica Clínica e investigador ampliamente reconocido por su trabajo en las comunidades de origen maya. También vamos a contar con la participación de la maestra Margarita Zarco, a quien en la universidad todos conocemos como una gran impulsora, ¿no?, líder de la unidad de proyectos sociales en nuestra universidad, y también de el QFB Javier Quempuerto, el cual es responsable del programa institucional de voluntariado universitario y además participa activamente en lo que es el programa de Hoy en tu Comunidad, que brinda atención de diferente índole, pero principalmente de carácter de salud a estas poblaciones donde van nuestros estudiantes. Vamos a dar inicio entonces con la primera presentación a cargo del doctor Julio Lara Riegos. Gracias. Muy buenos días. Bueno, voy a iniciar este bloque y quisiera nada más comentarle que pues este bloque lo diseñamos pues tomando como base los tres principios de la declaratoria, ¿no? Yo voy a empezar a hablar acerca de la importancia de la ancestría, de lo que hemos trabajado en los últimos años en población maya. Me va a seguir mi colega la maestra Margarita con el contexto sociocultural y vamos a tener la presencia de Javier Ken, que pues es interesante su trayectoria que ha tenido desde su primer contacto hasta la manera de coordinar a los estudiantes en la universidad. Quisiera nada más agradecer a mis colegas, el doctor Julio Torres, Víctor Arana, Mario Ramírez y todos los demás que hemos estado colaborando, que me permitan presentar a su nombre estos trabajos. Esto ha sido un trabajo de varios años y de muchas personas. Quisiera empezar a hablar acerca de pues aunque el 99.9% de todo nuestro genoma es igual, existe una pequeña diferencia que nos hace diferentes. Esa pequeña diferencia, pues podemos hablar que es la diversidad genética que existe entre las poblaciones. Esta la podemos definir como el número total de características genéticas que nos hace diferentes en los individuos de la misma especie. Quisiera también de manera anecdótica mostrarles lo que hemos hecho y cómo empezamos a identificar la importancia de la variabilidad biológica con este trabajo que hicimos hace unos años cuando estábamos viendo la importancia de tener nuestros propios valores de referencia, nuestros propios puntos de corte adecuados a nuestra población. Y empezamos con este estudio donde estamos analizando la variabilidad biológica de una partícula que tiene una fuerte regulación homeostática. Estamos hablando de las lipoproteínas de baja densidad y que tiene una alta variabilidad biológica precisamente porque está influida por muchos genes, ¿sí? Y es en la síntesis de esta molécula del colesterol, pues hay muchas reacciones que están formando parte para poder sintetizar. Lo que hicimos en ese entonces fue analizar precisamente esa variabilidad biológica en nuestra población, controlando muchas de las variables y sacando lo que ustedes ven aquí, un porcentaje de individualidad. ¿Qué significa esto? Y lo pudimos comprobar al hacer este estudio. Es que muchos de los valores de referencia, muchos de los puntos de corte que utilizamos, hablo de los que se informan o se dan en un informe y donde se toman decisiones clínicas, muchas veces no están adaptados a nuestra población. Este es el caso porque esta lipoproteína, al ver la variabilidad que se observa, tiene una individualidad muy interesante, muy grande, lo que la hace no poder tener valores de referencia ni puntos de corte ni utilizar lo que ya teníamos, sino que analizar cómo se puede hacer a través del tiempo estos cambios que puedan significar o tener una relevancia clínica. Lo hicimos y ahí nos empezamos a dar cuenta que era importante identificar esas variaciones genéticas
Bueno, empezamos con un analito, una lipoproteína con este fuerte componente en su elaboración, y posteriormente pues, son resultados de los estudios de doctorado que hicimos en el 2000, empezamos 2013, hicimos un muestreo considerable, uno de los más grandes en toda la península de Yucatán, teniendo un alcance casi de 600 personas en un inicio y genotipificando, o sea, identificando estas variantes que en un inicio nosotros teníamos que estaban en esa ocasión relacionados con diabetes en otras poblaciones. En un primer objetivo de esta publicación, lo que vamos a ver en esta diapositiva, quiero resaltar, donde se ven en los cuadros en rojo, es que estos genes, ¿sí?, pueden tener varias, podemos observar varias diferencias, como por ejemplo, estamos hablando de cuando comparamos las frecuencias de los alelos en población maya con las otras poblaciones de bases de datos internacionales, y donde se encuentran los asteriscos, podemos ver diferencias, que en algunos casos las frecuencias de esos polimorfismos son más altas en nuestra población que en otras latitudes. En algunas, ¿sí?, son por lo contrario más bajas, y en algunos casos, como este transportador de colesterol, es única de nuestro continente. Esto nos empezó a dar pues, la idea y la importancia de poder empezar a identificar esas diferencias, ¿sí?, que deben ser muy importantes para tomar en cuenta a la hora de hacer investigaciones clínicas. Muy bien. Después, al mismo tiempo, mis colegas del cuerpo académico estaban desarrollando un proyecto sobre atención farmacéutica en el control metabólico de diabetes tipo 2 en una población rural del estado de Yucatán. Y lo que ellos empezaron a tener, nosotros estamos en otro lado haciendo estas investigaciones, pero ellos empezaron a identificar que aunque hacían y daban un seguimiento farmacoterapéutico, lo veían adherentes, siempre había una falta de respuesta al control glucémico. En esa ocasión, nosotros hicimos, a través de un estudio de piloto, de un estudiante de Andrea, que empezamos primero a identificar esas diferencias que podrían haber en genes relacionados con el metabolismo de hipoglucemiantes, ¿sí?, a través del análisis de transportadores y de metabolizadores. Y lo que nos llamó la atención es que, de todas maneras, el doctor Llerena va a hablar ampliamente acerca de estas variantes que se observan mucho en población europea, pero nosotros lo encontramos en una frecuencia muy baja, incluso a veces tan baja que tendremos que hacer un muestreo muy grande para poderlos observar. Estos polimorfismos relacionados con el metabolismo de hipoglucemiantes, no así tanto con los transportadores en medicamentos como metformina. Pero lo que nos llamó la atención fue que uno de estos transportadores lo encontramos relacionado con los niveles de LDL. Hasta ahí quedamos porque pues en ese entonces no estaba documentado esa relación. Sin embargo, todos sabemos que hasta el momento no conocemos todavía el mecanismo exacto, por ejemplo, de las metforminas, pero que sí se utiliza para disminuir el riesgo cardiometabólico. Y nosotros ahí hicimos una pausa, porque fue un pequeño estudio, un piloto, pero bueno, también creo que está en el año de 2011, cuando el grupo del doctor Dorado, de la doctora Sosa, que por cierto, ojalá que pueda estar al final, ella tiene una presentación, autora con la doctora Eva Peñas y el doctor Llerena, que va a hablar ampliamente, pues empezaron a documentar esto que ven en esta gráfica, que eran esas diferencias, ¿sí?, en puntos de nuestro genoma que están relacionados con el metabolismo de fármacos, específicamente este CYP12C9, y empezaron a haber diferencias entre poblaciones, cuando lo hacen de una población europea, específicamente de España, una población mestiza y una población originaria del norte del país. Lo que ellos encontraron y su hipótesis pues era de que encontraron una mayor frecuencia en población europea, podríamos decir una frecuencia intermedia en población mestiza y una baja frecuencia en población originaria. Bueno, todos sabemos que este fenómeno ahora, que es ese flujo genético que tuvimos hace aproximadamente 500 años, donde a veces se introducen nuevas variantes cuando hay contacto entre dos poblaciones, fue precisamente hace 500 años. Esa introducción de variantes de una población, estamos hablando de una población europea, en una población originaria, sí hace que se haga una mayor diversidad entre las poblaciones. Esa mayor diversidad
hablando de entre una población donadora y una aceptora, la frecuencia de esa variante aceptora va en relación con la frecuencia de la población de la cual ha sido o ha donado. Esto da mucha variabilidad entre las poblaciones, pero bueno, le voy a dejar al doctor Llerena, experto, para después que haga una mayor precisión de todos estos estudios. Cuando llegamos hasta aquí, llegamos y vimos que íbamos a encontrar los mismos panoramas, frecuencias más bajas, quizás frecuencias más altas, como en uno de los casos que encontramos en un transportador de colesterol única en América, pues dijimos, tenemos que mejor dirigir nuestro abordaje tomando en consideración algunos aspectos que son básicos y que todos sabemos, la variabilidad biológica, pero sobre todo analizar las poblaciones de América o de América Latina que tienen una estructura genética diferente, pues no, nada más que tenemos que hacer irnos para atrás en el tiempo para verlos desde procesos evolutivos, adaptativos, pero sobre todo de una historia demográfica. Como sabemos, el poblamiento de América fue a través de varias oleadas, pero la última se ha documentado aproximadamente hace 20.000 años, donde hubo un primer poblamiento en la parte norte. Ahí, de manera natural, se empiezan a dar mutaciones. Las mutaciones se dan en nuestro genoma, son el motor que hace que una especie empiece a evolucionar, ¿sí? Es el motor de la evolución. Y ahí se pueden generar genes fundadores, como el que veíamos hace un momento del transportador de colesterol, que es único en América. Esa sería la explicación. Esto es una manera natural. Cuando se incorpora esa mutación que le da ventajas para sobrevivir, pues es natural que lo empiece a transferir a sus descendientes y en oleadas migratorias a través de un territorio largo y vasto como el continente americano, pues hacer esa gran diversidad que pueden tener en puntos específicos de nuestro genoma. Pero cada gen se comporta de manera diferente y también es importante identificar esa estructura que vamos a ir, lo que hemos estado haciendo. Después, a través del tiempo, ¿sí?, conforme fueron migrando a través de todo el continente, por procesos de adaptación, se empezó a hacer más diverso nuestro genoma, ¿sí? Empezó a vender más variación a nuestro genoma. Con la llegada de la agricultura fue un cambio muy importante, que fue que la mayoría de nuestro genoma en América se consolidó cuando empezamos a tener la necesidad de consumir más alimentos en cortos espacios. Y también la expansión demográfica, demográfica que hubo. Pero hubo un momento en el tiempo, aproximadamente hace 500 años, como tuvimos el contacto, como les comentábamos, pues hubieron muchas epidemias donde disminuyó considerablemente nuestra población indígena, aproximadamente el 90%. Y también hubo el fenómeno que veíamos hace rato de flujo génico, se incorporaron nuevas variantes a nuestro genoma, empezó a haber diversidad en este genoma actual y originalmente se genera este cuello de botella y posteriormente durante un crecimiento, aunque disminuyó la diversidad, pero se mantiene de una manera constante a través del tiempo. Existe, bueno, en los últimos todos sabemos, por ejemplo, Yucatán, flujos génicos de población asiática en diferentes momentos durante la revolución que fueron incorporando, pero lo que observamos actualmente que esta constitución genética que tenemos las poblaciones actualmente en América Latina tienen una estructura génica con 3 componentes principales, ancestrales. Uno es el componente europeo, uno nativo americano y uno africano, en mayor o en menor frecuencia dependiendo de la latitud donde nos encontremos. Con este principio de la importancia de conocer la estructura genética de las poblaciones latinoamericanas, pues colaboramos con un equipo muy importante de la Ciudad de México, un buen amigo, el doctor Rodrigo Barquera, que hizo un esfuerzo tremendo al poder, a través de 15.318 participantes, genotipificarlos a través del sistema principal de histocompatibilidad para precisar esos componentes ancestrales en todo el territorio mexicano. Y lo que obtuvimos fue una gran variación. Lo que vemos aquí son los porcentajes de ancestría europea que van desde menor a mayor, también la ancestría africana y ancestría nativoamericana de menor a mayor, que son diferentes esas proporciones en nuestro territorio, en nuestro país, siendo, por ejemplo, los que se observan mayor proporción de ancestría europea en el norte y teniendo los mayores proporciones de ancestría nativoamericana
en el sur-sureste del país, en nuestra península de Yucatán, donde nosotros tenemos este 81.5% es el que corresponde a nuestra región, a la población maya de Yucatán. Bueno, ¿por qué es relevante tanto este sistema que es muy polimórfico y puede ayudar mucho a dar estos resultados de precisión de la estructura génica? Pues también se encuentra relacionada con la respuesta a fármacos. Como sabemos, las reacciones tipo B constituyen entre el 5 y el 15% de las reacciones adversas a medicamentos en este sistema, y ya se ha identificado en otras poblaciones, por ejemplo, que medicamentos como abacavir, donde las personas que poseen esta variante en población europea, pues tiene problemas de reacciones. Y lo mismo con la carbamazepina, sobre todo el HLA-B, que es muy polimórfico en población asiática, y por ejemplo el HLA-B 58.1 en población asiática por el allopurinol. O sea, tenemos los datos de otras poblaciones, pero todavía no hemos identificado las propias. Sin embargo, en este estudio se llegó a tener podemos decir, ese mapeo para poder hacer investigaciones futuras dirigidas a este tipo de reacciones. Todo estoy contando es la manera de cómo irnos ya más dirigidos a buscar esas frecuencias, esos genes que pueden ser relacionados con nuestras poblaciones, las originarias, o los que tenemos un alto componente originario. En este artículo también que publicamos justo en el 2020, pues llegamos a hacer esa precisión, incluso si observamos variación en todo nuestro país, incluso en este estudio también se llegó a precisar las diferencias en esta estructura, en una población que vive en la ciudad, por ejemplo Mérida, y en una que vive en el interior del estado, llegando a precisar y obteniendo los resultados que vemos en la parte de arriba, donde podemos ver que tiene el mismo porcentaje, si hablamos de una persona promedio de la ciudad con una persona del interior del estado, pero la diferencia está en el porcentaje de ancestría europea. O sea, la gente que vive en el interior de nuestro estado tiene menor porcentaje europeo. ¿Esto qué nos dice? Que todo lo que sabemos, ¿sí?, de que se han investigado, que han hecho en estudios clínicos relacionados a fármacos, intervenciones clínicas, pues tenía muy poco aplicación en nuestra población por este bajo porcentaje que tenemos. Esto nos abre la pauta para poder hacer diferentes estrategias, tanto en la ciudad como en el interior del estado, y teniendo uno de los estados con una mayor proporción, como decía el doctor Eric, pues es muy importante. Esta estructura que observamos, esta variación biológica que observamos y que se puede precisar de esta manera, o sea, en regiones muy delimitadas, hablando de una península con un grupo específico, esa variabilidad tiene un impacto que puede ser a través de las implicaciones clínicas de tratamientos específicos, una vez conociendo y yéndose de manera dirigida. También a través de la colaboración de los colegas del Hospital de Alta Especialidad, donde llegan muchos pacientes de toda la península, pues empezamos a ver, sobre todo, identificar esas reacciones adversas en los medicamentos que se están dando de manera rutinaria. Lo que observamos en la parte de aquí son el número de reacciones, sobre todo a tipos de medicamentos que son administrados. Nosotros estamos interesados recientemente, aunque tenemos toda la información, de empezar con los uso de antidiabéticos o hipoglucemiantes. Bueno, con todo eso que estábamos viendo, empezó la pandemia. Y entonces dijimos, ¿cómo podemos aplicar o empezar a tener abordajes con todo lo que ya sabemos respecto a la manera como respondemos al medicamento? Hicimos, esto todavía no lo hemos publicado, se los paso aquí muy rápido, que queríamos comprobar porque recientemente estamos analizando esto. Hicimos una identificación in silico a través de búsquedas informáticas de variantes alérgicas relacionadas a las reacciones adversas a medicamentos en pacientes por COVID. Al principio de la pandemia no habían medicamentos específicos, se estuvieron dando, pero no sabíamos qué estaba sucediendo. Hicimos este estudio posteriormente, fue un retrospectivo, cuando nos permitieron ingresar a los expedientes, porque tenían toda una norma de bioseguridad, y pudimos identificar esas reacciones adversas a los grupos de fármacos
que estaban observando. Bueno, tuvimos dos objetivos específicos. Primero fue seleccionar los fármacos asociados a la RAM que se estaban dando y después identificar las variantes alérgicas relacionadas al desarrollo de estas que están documentadas en las bases de datos. Todo lo que se ha generado los colegas a nivel mundial que los ponen en esa base, pues ahí empezamos a consultar. Lo que observamos es que la mayoría de las reacciones adversas, un 64%, pues además se estaban dando muchos anticoagulantes en ese entonces y estaba relacionado específicamente con esta enoxaparina. Me voy a ir un poquito más rápido por cuestión de tiempo, pero quisiera resaltar lo que obtuvimos. Bueno, un 64% con anticoagulantes enoxaparina. Cuando hicimos esa revisión de las variantes que estaban documentadas, que tenían importancia clínica, ¿sí?, vimos 3 de una manera interesante relacionadas. De estas 3, lo que hicimos fue ver cuántas de estas personas que tuvieran reacciones adversas fallecieron y lo que observamos que es el 70% de los que fallecieron también tenían esa reacción adversa. Entonces lo que nos empezamos a plantear es posiblemente fallecieron por la gravedad o por una reacción adversa ante ese medicamento y fue, sino hasta hace poco, en un estudio que ahora sí, nosotros le hicimos una identificación in silico, una probabilidad que pudieran estar portando esa variante, pero recientemente otros colegas, grupos de investigación, fueron de manera intencionada a evaluar el posible riesgo de portar esta variante en el tratamiento. Personas con COVID, también es importante el contexto de la enfermedad, ¿sí? Fue asociada con el riesgo de muerte en pacientes con COVID. O sea, lo que nos estamos viendo que también al hacer una aproximación de la frecuencia de esta variante en una población, podríamos decir, más cercana a nosotros, los que viven en Estados Unidos, los mexicanos, y comparar lo que estaban en este estudio, teníamos la misma frecuencia. Entonces, muy probablemente estos resultados sí podrían ser, en esta ocasión, en este punto, en este gen, podría ser de utilidad para poder prevenir posibles muertes en el tratamientos con COVID a personas que porten esta variable. Podemos ver un poco de la aplicación que podría tener ya esto a través de abordajes de este tipo en situaciones pues, donde pues, teníamos que hacer la aplicación, no podíamos estar moviéndonos mucho, pero llegamos a hacer estos documentos. Todavía estamos por reanalizar y publicar, pero pues también hicimos una investigación acerca de cómo estaban informándose estas reacciones adversas en el sistema internacional. Esto fue también gracias a un trabajo de los colegas del Centro de Farmacovigilancia, que fue importante para poder hacer esto, el químico Abraham, el químico Luis, para poder llegar y poder obtener estos resultados. Y lo que estamos haciendo actualmente es, con todo lo que hemos aprendido, es tratar, porque una cosa importante es identificar nuevas variantes, generar nuevo conocimiento en nuestro componente nativo americano, pero también es la aplicación. Y actualmente estamos trabajando con colegas con el que lidera este proyecto, el doctor Miguel Güemes, el doctor Antonio Ya y otros colegas que nos estamos sumando para poder, por primera vez, incorporar estudios de farmacogenética para mejorar el tratamiento de las personas que viven con diabetes tipo 2. Y también proponemos por primera vez el evaluar las posibles interacciones de la medicina tradicional con la medicina alopática en un primer intento, pero sobre todo con abordajes de nuestros colegas que hacen también investigación de determinantes sociales, todo el contexto que va a ser muy importante para poder llegar a tener o generar información que pueda ser útil a nuestra población. Con esta sería toda mi intervención. Agradezco mucho, sobre todo a las personas que a través de todos estos años nos han apoyado para poder brindarnos esta información que nosotros venimos a presentar. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Julio Lara. Les comentamos que al final de la participación de los 3 ponentes tendremos un espacio para comentarios. A continuación, le cedemos el micrófono a la maestra Margarita Zarco para su intervención. Bueno, buenos días a las personas que están aquí. Vamos a compartirles que justo en este 2023 estamos cumpliendo 10 años que la Unidad de Proyectos Sociales está presente en la universidad. Pues es compartir un poco el contexto en el que hemos tenido dentro de la UADY, que ha acompañado
y que ha contribuido de alguna manera al desarrollo de estas experiencias y justo es como un espacio de encuentro que ha habido entre profesorado de distintas facultades, de distintas dependencias educativas y con alumnos y por supuesto con personas de la comunidad, bajo un esquema de la responsabilidad social universitaria que nuestra universidad hizo suya, un programa que quería incidir en la gestión responsable al interior, en la vinculación estratégica y que particularmente los dos aspectos de arriba, gestión y aplicación del conocimiento pertinente y la educación integral de calidad, fue retomada por la unidad de proyectos sociales para contribuir a que pudiéramos los universitarios, las y los, el profesorado, los estudiantes, estar construyendo conocimiento útil vinculado a las personas y grupos de las localidades en situación de vulnerabilidad. Y bueno, estos porcentajes ya se ha hablado el día de hoy de personas que hablan la lengua y personas que se autoadscriben, que se identifican y que generalmente estas identidades se asocian a pobreza, marginación, desigualdad, discriminación, pero también hoy hemos escuchado que aluden a riquezas bioculturales, patrimonios, conocimientos con los que es indispensable dialogar e interactuar. Y bueno, pues tenemos el reto del trabajo universitario en estos contextos. Hay algunas imágenes que considero pues hablan por sí solas. Los enfoques de trabajo han sido comunidades de aprendizaje, diálogo de saberes, interculturalidad, investigación interdisciplinaria, transdisciplinaria, investigación, acción participativa. Don Francisco de la foto de la izquierda, dialogando con estudiantes de la universidad en una milpa. En la foto derecha, el doctor Russell Arcila dialogando con médicos tradicionales, porque ellos también expresaron que querían conocer cuestiones de anatomía y fisiología que los médicos alópatas sabían y se especificó un intercambio de conocimientos. Y entonces, pues este enfoque de interculturalidad y diálogo de saberes lo hemos estado desarrollando a lo largo de estos años, abordando temas específicos en el que justamente concurren personas investigadoras, parteras, pero también de manera muy relevante médicos y médicas tradicionales, como en la foto donde aparecen investigadores reconocidos, el del sombrerito del doctor Gilberto Balán Pereira, que ya falleció, pero también está don Fonso, de la gorrita del fondo, que también un médico tradicional que ya falleció. Entonces, es la relevancia de dialogar con estas personas que pues se van retirando de este escenario terrestre, pero que es importantísimo dialogar con ellas. Comunidades de aprendizaje, donde profesorado con estudiantes y personas de las localidades dialogamos sobre las problemáticas. Tenemos personal de salud en la foto derecha, doña Berta sentadita, que es la partera, en fin, doña Fermina. Y este enfoque institucional justamente tiene el reto de comprender cómo se vive las realidades y que para las gentes de comunidades les es más idóneo, más que problemas. Nosotros como académicos llegamos identificando problemas, pero las personas de las localidades solo van a interesarse cuando esos problemas les preocupan. Para nosotros estadísticamente podemos identificar problemas, pero si eso no les interpela, no van a participar. Y entonces todo este reto de construir conceptos, dialogando, por ejemplo, al hablar, bueno, este proyecto busca, ya no se nos ocurre usar la palabra desarrollo, buscamos expresiones alternas, bueno, se habla de vida buena, este concepto que viene de América del Sur. Una traducción literal en maya sería el malo kushtal, pero ya dialogando no una traducción, sino una interpretación, entonces se habla el malo tukulutialukajal, que es vivir bien, no tener preocupaciones, el matuklik minan mishbal intuklik, o sea, es no
no estar, el vivir bien no es tener cosas, sino es no tener preocupaciones. Y así todas las palabras clave en esta interacción de universitarios con personas de la localidad, pues se enfrentan al reto inicial de comprender los conceptos desde la vivencia propia de Pueblo Maya, ¿no? La palabra pobreza, a la que nosotros aludimos siempre para calificar los modos de vida de las comunidades, pues bueno, existe la palabra Otzil, pero Otzil es solo apenas una acepción y que quiere decir humilde, ni siquiera es carente, ¿no? Y entonces cuando exploras más este concepto, bueno, pero ¿qué sería pobreza? Entonces las personas de comunidad te dicen, es no tener cómo hacer la vida. O sea, no te dicen, es que no tengo bienes materiales, no, es no tengo cómo hacer la vida. Y conceptos como enfermedad, aquí por ejemplo se retomó el Kohanil Lekel, que tiene que ver con un estado de ánimo y entonces en nuestra interacción con las comunidades, si no comprendemos estas diferencias, pues no podemos avanzar, porque para nosotros tener una enfermedad es el indicador clínico, un estudio clínico donde mire usted tiene altísimos estos indicadores, colesterol, tiene azúcar, pero para las personas, mientras puedan seguir separando de la hamaca como ellos dicen y hacer la vida, pues no están enfermos. Entonces, esto es uno de los retos importantísimos en el trabajo comunitario. Aquí es una experiencia de un proyecto que decía que quería fortalecer el capital social cuando a la gente capital le sonaba a dinero. Entonces no podíamos trabajar con esos conceptos que vienen de afuera hacia las comunidades y generamos un propio concepto que es la fuerza de los pueblos, ¿no? El capital tenía, ya cuando se comprende el sentido de la expresión que le dábamos, pues ellos dijeron que el capital social era la fuerza de los pueblos, del trabajo que está entre nosotros, nace a través de un solo pensamiento para una vida mejor, ¿no? Y está su expresión en lengua maya. Y bueno, esto ha requerido que nos formemos, el profesorado y el estudiantado, en cómo poder interactuar de manera más pertinente, respetuosa, digna, eficaz con las comunidades. Tenemos un diplomado que vamos en la 9ª generación para trabajar en comunidades, cursos en lengua maya, taller para estudiantes cuando se incorporan a los proyectos y el profesorado que participa en los proyectos seminarios temáticos permanentes, en donde estamos compartiendo lo que vamos haciendo y formándonos en temas específicos. Dentro de estos 10 años hemos podido desarrollar 43 iniciativas que tienen que ver con estas grandes temáticas agrupadas así, pero que, por ejemplo, en el tema de la salud, desde la salud bucal con la Facultad de Odontología hasta la salud psicosexual de niños y niñas, temas de rehabilitación musculoesquelética, cuestiones alimentarias, prevención de muerte materno-infantil, entre otros. O sea, una diversidad de temáticas en la que en la práctica nos hemos ido formando el profesorado, el estudiantado para interactuar con las comunidades. Y es así como hemos podido incorporar en estos 10 años a 366 profesoras y profesores de nuestra universidad que se han ido formando y que han ido integrando equipos de trabajo multidisciplinarios a una cantidad de 1,700 estudiantes y hemos podido interactuar con alrededor de 9,791 personas que a veces son a través de grupos escolares, a veces son familias, a veces son grupos de productoras. Aquí algunas imágenes que nos dan razón de cómo se da esta gestión, esta interacción. Como decía en la foto superior izquierda, a veces son con grupos escolares, a veces son con grupos abocados a la salud, a veces son con mujeres, madres de familia, productoras en sus diferentes roles. Y siempre dialogando, siempre platicando y dejando verbos que se conjugan en primera persona del enseñar, capacitar, lejos de nuestra terminología. Y como les digo, siempre aprendiendo, porque uno no deja de aprender cómo es que debemos interactuar y trabajar con las comunidades.
Bueno, aquí más fotos de la interacción con las comunidades. Los resultados, pues hemos tenido docentes que hacen investigación, producción académica, docencia en escenarios reales, procesos de reflexión personal. O sea que no todo, la interacción que tenemos con las comunidades no solo es como soy químico, soy arquitecta, soy médica, sino que nos interpelan, esta convivencia y esta interacción nos interpelan como seres humanos, reflexionando nuestras propias identidades, reflexionando sobre nuestros propios modos de vida que se dan justo a partir del diálogo con las otras personas. Tenemos estudiantes en formación integral en escenarios reales, también con producción académica, fortalecimiento de sus capacidades profesionales en entornos comunitarios y pensamiento crítico. Y de la parte de las localidades se ha dado el fortalecimiento de las capacidades en términos de conocimientos, iniciativas, gestión, liderazgo y la apropiación de esos conocimientos expresados en tecnologías, materiales, construidos interculturalmente. Y en todo caso, aprendimos qué sería la manera trabajar los temas de las diversas disciplinas y problemáticas de manera intercultural, el trabajo multi-interdisciplinario y el aprendizaje mediante múltiples experiencias de vida. Estos resultados se han ido documentando en algunos artículos, en documentos de sistematización y de evaluación que dan razón más específica de lo que aquí se enuncia. Y bueno, dentro de estos 10 años de trabajo, nos hemos preguntado, pero ¿cómo podemos potenciar el trabajo de la universidad? Y hemos avanzado hacia la construcción de un laboratorio de innovación social en el que hemos agrupado las experiencias que tenemos alrededor de coincidencia en localidades, en un NODES Mayab, que es un nodo que en varias universidades del país, más de 100 universidades actualmente, tienen para interactuar como universidades corresponsables con la economía social y solidaria de las localidades, esto en el municipio de Yaxcabá. El programa de innovación social que justamente tiene desarrollar el potencial de innovación social en la comunidad universitaria a través de los procesos y proyectos de construcción novedosa que se han ido generando con anterioridad para dar paso a aquellas propuestas básicamente expresadas en términos de modelos, de programas que resulten más eficaces para dar respuesta a la realidad social. Y por ejemplo, hemos pasado de proyectos sociales a emprendimientos sociales, donde las personas pues tienen ya más el control de esos procesos y la generación de ingresos. Aquí muy concretamente en esta imagen, trabajando con el cerdo pelón, en un proyecto de veterinaria. Este proyecto donde participa el doctor Julio Lara, el doctor Mario Ramírez, que justamente de la interacción con las comunidades, de esos aprendizajes, de esas inspiraciones, de esas motivaciones que se nos despiertan y se nos fortalecen al interactuar con la población. Dice el doctor Julio que en esta interacción decía las personas, bueno, pero ¿cuándo me voy a curar? ¿No? Ellos y ellas están esperando que nuestra interacción universitaria verdaderamente incida en su bienestar. Y nosotros como universitarios podemos perdernos en todos los procesos académicos de investigación y extraer la información que también ya se ha señalado el día de hoy y no devolver la información y realmente buscar cauces para que esa investigación sea pertinente. En el caso de este proyecto social se unió con otros muchos para dar pie a un proyecto de innovación social. Fueron 6 proyectos sociales multidisciplinarios abocados a atender la problemática de la diabetes, que se unieron revisando sus resultados, sus áreas de oportunidad a través de seminarios, y de ahí se identificó qué es lo que se necesita hacer para que de proyectos sociales podamos avanzar a proyectos de innovación social con mayor alcance. Y bueno, proyectos que de manera desarticulada
confluimos en territorios, pues se generan alianzas y nodos para un trabajo articulado e intersectorial. Todas estas instancias, por ejemplo, unidas a través del trabajo en una región. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Margarita y nos deja muy clara esta intervención de la universidad y el impacto social que debemos tener los profesores en el área investigativa. A continuación, para cerrar este bloque, vamos a invitar al QFB Javier Ken Puerto, que nos hablará sobre el voluntariado WADI. Hola, muy buenos días a todas y todos. Pues como bien comentaron, yo soy Javier, soy responsable del programa de voluntariado de la UADY y pues agradezco principalmente la invitación que me han realizado aquí el doctor Julio y las personas que forman la organización del evento. Y pues vamos a platicar un poquito de lo que, pues cómo nos fuimos involucrando en esto, ¿no? Yo como egresado de la Facultad de Química en el 2014, pues estuve trabajando mi tesis en estudio de uso y consumo de medicamentos, de remedios y preparaciones herbolarias de la medicina tradicional maya y medicamentos alópatas en pacientes diabéticos, específicamente de la comunidad de Yaxcabá. Es uno de los primeros estudios que estuvimos realizando como parte de varios proyectos que se estuvieron realizando y pues realizamos la primera base que fue lo que es conocer un poco de lo que se estaba manejando en la medicina tradicional en la comunidad. Y bueno, me invitaron para hablarles de forma general. Pensé que iba a volver a presentar mi tesis. Yo dije, wow. Y pensamos que ya nunca íbamos a volver a tocar ese punto, ¿no? Pero bueno. Y pues estuvimos trabajando en Yaxcabá. En Yaxcabá, como pues yo creo que ya conocen muchos, ya que la universidad tiene varios proyectos ahí a través de la unidad de proyectos sociales de la UADY, que pues he estado viendo que han estado haciendo muchas actividades con la comunidad. Pues se localiza en el centro sur del estado y como tal en lengua maya significa lugar de tierra verde. Como tal es una población que colinda con diferentes municipios como Lesutzal, Chanxinquín, Chancom y Sotuta, que son los que están a sus alrededores. Y pues es una población alrededor de 14,000 personas que según los últimos estudios que se estuvieron manejando del INEGI, el Censo de Población. Y pues principalmente, ¿qué estuvimos trabajando ahí, no? Estuvimos nosotros entablando conversación con las comunidades a través de diferentes herramientas, como fueron entrevistas, ir preguntando con las personas de la comunidad, ir conociendo qué estaban haciendo ellos de manera cotidiana, de manera tradicional en sus hogares para poder tratar específicamente la diabetes mellitus, ¿no? Entonces estuvimos nosotros viendo, pues tratando de ver qué tipo de plantas utilizaban, qué tipos de frutos en su caso, qué tipo pues cómo lo manejaban, ¿no? Y también encontramos que en la comunidad pues había una organización llamada Nachicocom, que son los que se encargaban de pues, tener su reserva ahí de medicinas tradicionales. Entonces, pues con toda esta información que nosotros estuvimos manejando, pues estuvimos realizando lo que fue pues poder conocer realmente qué estaba pasando en la comunidad, ¿no? Estar viendo cómo se estaba manejando. Efectivamente, como comentaban en la inauguración, una de las que más notamos que utilizaban el arachaya, ¿no? En sus diferentes preparaciones que la comunidad realizaba, entre otras hierbas, árboles, plantitas que estaba utilizando la comunidad. Y pues esto fue uno también de los acercamientos que como parte de mi formación pues me estuvo ayudando a conocer el contexto social, ¿no? O sea, principalmente yo creo que acá lo importante es que como universitarias, universitarios y parte de la formación que provee la universidad es que podamos conocer la realidad de nuestro estado, la realidad de nuestras comunidades, poder sensibilizarnos con lo que está pasando ahí afuera, ¿no? Las personas de las comunidades hoy en día pues no tienen necesariamente la igualdad de recursos, pero también tienen muchos saberes, muchas cuestiones que debemos de rescatar, ¿no? Como bien comentaban, pues hoy en día conocemos la medicina
los medicamentos ya innovadores que todo el mundo conoce, ¿no? La tabletita como tal ya procesada o sintética, pero muchos de estos productos pues son a través de estos medicamentos que podemos, de estas plantas que se pueden identificar. Y como parte de ello, pues también he tenido un desarrollo cercano a la comunidad, ¿no? Llevo más de 15 años como voluntario en uno de los programas que tiene la universidad, que es el programa Hoy en tu Comunidad. Este programa inició desde el 2004, es un programa que tiene la universidad ya 19 años cumplidos. Bueno, vamos a cumplir 19 años a finales de este año. Y en el cual participan muchas carreras, diversas carreras de la universidad, principalmente en ponernos en contacto con los contextos reales, ¿no? Poder sensibilizar a la comunidad estudiantil y también poder generar habilidades y herramientas para la vida que puedan ser pues muy provechosas como parte de la formación de nuestros universitarios y nuestras universitarias. Nosotros pues hemos realizado más de 320 visitas, hemos atendido a diferentes poblaciones de los diferentes municipios, de las diferentes comisarías del interior del estado, y vamos alrededor de 100, 120 universitarias y universitarios en los días sábados, que son los tiempos libres que tienen los jóvenes. Es totalmente voluntario, realmente ahí yo siempre he estado igual como estudiante de forma voluntaria, estuvimos ahí participando y apoyando, y realmente pues es una manera también de retribuirle a la sociedad, es una manera de poder pues brindar también algo de lo que nosotros estamos obteniendo como parte de nuestra formación y buscar toda esta parte, ¿no? Sobre todo, aunque es un programa abierto a todas las carreras de la universidad, en el área de salud es muy importante también poder sensibilizar a nuestros estudiantes, ¿no? Que no solo sea el típico personal de salud detrás de un escritorio, de un centro hospitalario, donde muchas veces pudieran estar o no todos los recursos, pero en las comunidades hay muchas carencias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sensibilizar a nuestros estudiantes con lo que realmente está pasando, con lo que realmente está viviendo la comunidad y con situaciones que no vamos a encontrar necesariamente acá en la capital del estado, ¿no? A través de esto nosotros, este programa, pues realizamos diferentes actividades y servicios como son consultas médicas, mediciones de peso, talla, presión, realizamos pruebas de glucosa, realizamos pruebas rápidas de VIH y sífilis, asesorías nutricionales, entregamos medicamentos de forma gratuita a la comunidad a través del área de la Facultad de Química, atención dental también realizamos, asesoría legal, talleres de cuidado del medio ambiente, pláticas de educación sanitaria en general, de acuerdo a la zona en la que nosotros estemos participando. Realizamos desparasitaciones, vacunaciones y consultas de las mascotas, ¿no? Y pues de acuerdo a las comunidades donde vayamos, pues puede cambiar un poco la geografía, puede cambiar un poquito algunas actividades, y pues principalmente es lo que viene realizando este programa desde la universidad como parte del apoyo y formación a las universitarias y a los universitarios. Y pues como tal existe el programa de voluntariado, el cual me toca coordinar. Hoy en tu Comunidad es un programa que está dentro del programa de voluntariado. Dentro del programa de voluntariado hay otros programas como lo son voluntariado ambiental, como son la Sociedad Astronómica de la UADY, como son otros programas con los que hemos estado coadyuvando en la formación integral de los estudiantes, y lo que busca acá es activar a la comunidad universitaria, poder apoyar esta generación de futuras ciudadanos y ciudadanos con un contexto real, donde podamos tener una universidad que esté cercana a la comunidad, que esté cercana a nuestros pueblos, a nuestras comunidades como tal. Y pues hacemos diferentes actividades como participar en limpiezas de playa, en reforestaciones, pláticas en escuelas, pláticas de medio ambiente, pláticas de ecosistemas, de lo que nos van invitando, actividades en las comunidades directamente, y pues también toda la parte de formación y capacitación de nuestros estudiantes. Y es muy importante hacer mención que este programa pues ya lleva como tal el programa de voluntariado desde 2009, tendrá igual como sus
10, 12 años, si no me fallan las matemáticas. Entonces, ahorita en esta nueva administración, pues está en un crecimiento bastante rápido el programa. Estamos teniendo más cobertura, estamos teniendo más actividades y pues estamos teniendo muchos proyectos para el próximo semestre que pues espero que cuando nos estén siguiendo en nuestras redes sociales, pues se vayan participando y pues se vayan sumando apoyos, ¿no? Es un programa muy padre, muy bonito, que se encaja en muchas cuestiones, ¿no? Y cumple con todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos obtenido premios por alinearnos a estos objetivos a nivel nacional. Hemos promovido muy fuertemente lo que es la Agenda 2030 y ahorita estamos trabajando en lo que viene siendo el tema de ciudadanía y cultura de paz, que vamos a estar teniendo unos eventos en abril y que vamos a estar implementando igual diferentes herramientas de participación universitaria, donde vamos a buscar poder hacer partícipes a los estudiantes de las problemáticas de nuestro entorno para poder buscar una solución desde la participación universitaria. Y pues por último, que nos pueden seguir en las redes sociales, nos pueden contactar en el correo y pues en Voluntariado UADY, ahí están todos nuestros eventos, todas nuestras actividades, cómo pueden participar los chicos y sobre todo, pues quien quiera sumarse a apoyarnos, siempre todas las manos y todos los apoyos y patrocinios son bienvenidos. Gracias. Bien, muchas gracias, agradecemos al químico Javier, que con su plática damos cerrado este bloque de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje, donde hemos visto reflejado a través de estas 3 experiencias de nuestros profesores y estudiantes la participación activa que tiene la universidad con respecto a las comunidades y proyectos sociales.